Bendito sea el santo nombre del Señor Jesús, aleluya. Bueno, amados hermanos, pues nuevamente estamos aquí saludándolos en el nombre poderoso del Señor Jesús, nuestro único y verdadero Dios. Su amigo y hermano José Luis González Aguilar les saluda con la paz gloriosa de Cristo Jesús y les envía un abrazo fraternal a toda la iglesia que invoca ese nombre poderoso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Ahorita estábamos haciendo ya contacto aquí en una eh, videoconferencia que quise hacer, ¿verdad? Que estaba tratando de hacer. Lamentablemente se nos cortó eh, la línea aquí, se nos cortó la cámara, los audios. Bueno, ahora de esta forma yo voy a dirigirme a ustedes, mis amados hermanos. Y ahorita ya se nos pasó el buen rato, estoy viendo la hora ya. Este, Lamentablemente se nos, se nos fue el tiempo ahorita. Bueno, eh, yo quiero invitarles ahorita, es la 1 de la mañana aquí en donde estamos ahorita en esta eh, casa de oración que estamos construyendo aquí. Ahorita estamos aquí en la cabina de nuestra radio, radio cristiana, nuestra emisora de radio, Radio Red Apostólico del nombre del Señor Jesús. Y lo saluda su amigo y hermano José Luis González, como siempre, con la paz gloriosa de Cristo Jesús. Eh, Me estoy apenas ahorita centrando, hermano, es que ahorita se nos cortaron todos los audios, se nos cortó todo aquí, entonces me quedé a medias con la videoconferencia, porque estamos tratando sobre el punto ese de, en cuestión de lo que estamos atacando la apostasía, yo estoy atacando la apostasía. Eh, Vemos cómo, no es directamente al grano, como luego dicen. Ayer estuve también subiendo unos videos donde estuve exhortando, estuve hablando a aquellos eh, ministros que se dicen ministros, ¿verdad? O se decían ministros de la iglesia del nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y lamentablemente vemos que de repente salieron ahí en las redes sociales que no, que siempre no, que Dios no se llama Jesús, que ahora que el que quiera que sus pecados sean perdonados, que todo aquel que quiera que eh, glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Tiene que invocar el nombre en hebreo. Todo aquel que quiera que sus pecados sean perdonados necesita invocar el nombre de Dios en hebreo y bautizarse en el nombre de Dios, pero en el lenguaje hebreo. Esas son unas payasadas, como les dije ayer, ¿verdad? Son payasadas, son tonterías, que cómo se les ocurre a estos tipos como este señor Raúl González de allá de Venezuela. Ese señor, pues como le dije, ya usted ya está, es un hombre grande, un hombre ya que, que, que igual que yo, ¿verdad? Que ya estamos viejos, ya estamos a estas alturas ya no podemos salir del pueblo con que no, ¿saben qué, hermanos? No se crean en el nombre que yo les estaba predicando, el nombre de Jesús, no es el nombre de Dios, el nombre de Dios es Yeshua. Y no, yo sí me molesté de ver todas esas cosas que ya ahorita sale este señor que está bautizando en el nombre de Yeshua y que ahora sí ya sus pecados son perdonados y que antes sus pecados no habían sido perdonados porque no había sido invocado el nombre de Yeshua sobre él. Mentiras del diablo. Este, es una lástima que se nos haya cortado ahorita la videoconferencia que estaba ahorita, estaba en contacto ya y todo, pero con unas personas y con aquí a través de los audios, no que se me cortó, pero ahorita estoy usando ahorita de esta forma. Espero y no se nos corte. Gloria al Señor. Yo me voy a ir directamente ya rápido, hermano, porque quiero hablar sobre estas personas que están desviándose de la doctrina apostólica, de la doctrina bíblica, que, que sabemos que el nombre que se nos ha enseñado es el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Como el único Dios verdadero. Que el nombre de Jesús es el nombre que en nuestro idioma, les vuelvo a
a señalar, ¿verdad? Lo que les decía yo a estos tipos como a Raúl González y otros que se metieron ahí a averiguar eh, cosas ahí en las páginas sociales, ¿verdad? Como el Facebook y todas esas páginas sociales con las que nos metemos, ¿verdad? Y a dialogar. Ok. Eh, yo veo y yo sé que en el tiempo, vamos a decir, de los profetas, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de, del antiguo pacto, vamos a decirlo, ¿ah? En aquel tiempo, las escrituras, pues sí, ciertamente, pues las escribían en hebreo, ¿ah? En hebreo, porque el Señor pues escogió al pueblo hebreo, al pueblo, vamos a decirlo, al pueblo de Israel. El Señor lo escogió como el pueblo eh, único de él, ¿va? Y todos los demás países que quisieran que el Dios de los hebreos fuera el Dios de ellos, tenía que convertirse a, al judaísmo. Tenía que incluso hasta ser nombrado como parte del pueblo de Israel, o sea, tendría que cambiar de ciudadanía. Eh, y se le instruían la ley de Moisés y esas personas tenían que aceptar esa ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Dios. Ok, así lo hacían. Entonces, en aquel tiempo, bueno, ciertamente las escrituras fueron escritas en el lenguaje hebreo. Eh, Entendemos eso. Pero cuando ya viene nuestro Señor Jesús, yo ya lo expliqué eso, llega nuestro Señor Jesús, empieza su ministerio, empieza a predicar, eh, mm, llega el momento en que da su vida en sacrificio para el perdón de los pecadores, ¿verdad? Que se arrepientan y, y el Señor muere, es sepultado, resucita y es ascendido al cielo, él se va al cielo de donde vino, nuestro Señor Jesús. Ok, entonces, él deja comisionados a sus apóstoles para que sigan llevando el evangelio para las gentes. Ok, o sea, el asunto está aquí en que estos tipos, ¿verdad? Como los que mencioné ahorita, Raúl González y otros pastores, los grupos mesiánicos, vamos a decirlo así, los grupos mesiánicos dicen que ahorita, en la actualidad, todavía tenemos que predicar el nombre de Dios en hebreo, si no, pues no vale el evangelio ese o el nombre de Dios. Yo voy a decirles algo a estos señores, ¿verdad? Y más adelante voy a explicar con mucha calma, vamos a explicar con muchos detalles, vamos a explicar con bastante material, ¿verdad? Bíblico y material histórico, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel. Ok, entonces, eh, creo yo que el problema de estos tipos, ¿verdad? Hay varios puntos que quiero señalar. El problema de estos tipos, ¿verdad? Que se van, que ahora que han empezado a maldecir el nombre de Jesús, eh, han empezado a blasfemar el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y dicen que no, que ese es el nombre del diablo, ¿verdad? Un nombre blasfemo, el nombre de Jesús. Y, y uno de ellos que atacan mucho ese nombre son los Arriaza, unos tipos que salieron ahí en las páginas sociales, ¿verdad? Un apellido Arriaza, esos tipos pues son seguidores de Tito Martínez, un apóstata que también enseña puras tonterías, ¿verdad? Que creen los marcianos y creen que el otro, cosas antibíblicas, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que también este tipo, Raúl González, pues también sale con esa simpleza, ¿verdad? De que no, que siempre no, el nombre de Dios no es Jesús, es Yeshua. Yo entiendo que Dios al pueblo de judío, él le reveló su nombre en el idioma de los hebreos. ¿Cuál será? Bueno, ahorita en la actualidad ni creo yo que ni los judíos saben en realidad cómo mencionar el nombre. Yo sé que muchas agrupaciones mesiánicas me criticarán al oír este video o al ver este video, que van a decir, se burlan porque dicen que cómo no van a saber el nombre de Dios. Pues señores, ustedes pregúntenle a los judíos a ver cómo se llama el nombre de Dios. Uno les van a decir que se llama Yeshua,
Yahweh. Otro les va a decir que se llama Yahastachua y que se llama Yechua y que se llama ya y bueno, un montón. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Así está la cosa. Ni ellos mismos, los de allá, en cuestión de cómo se llama el Señor, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir, es largo la historia, ¿eh? El comentario bíblico, y yo sé que se burlan mucho, ¿verdad? Porque yo enseño y le digo a la gente que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor nunca le reveló su nombre al pueblo judío. Y así de sencillo. El Señor en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los profetas y en el Antiguo Testamento, eh, el Señor no reveló su nombre. El nombre del Señor estaba oculto, lo podemos ver en varias citas bíblicas, ¿verdad? Yo he enseñado eso, lo que dice la Biblia, que el nombre del Señor estaba oculto. Aun cuando se les aparece, que menciona ahí la Biblia que el ángel del Señor se les apareció a, a los papás de este señor de Sansón, ¿verdad? Eh, Se les aparece a la señora de, de Sansón, ¿verdad? Como esa señora pues no podía tener hijos, entonces ella le oraba al Señor y Dios en su misericordia pues va y los visita y ya les da algunas promesas, ¿verdad? Y les asegura que van a tener un hijo y les da algunas recomendaciones. Bueno, el punto, ¿verdad? Que quiero es que vean ustedes que cuando el esposo, el papá de Sansón, ¿verdad? En agradecimiento de que les va a dar un hijo, ¿verdad? Eh, él les dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Le dice al personaje que se les apareció, que sabemos que era el Señor, ¿verdad? El Dios Altísimo. Eh, Él le pregunta a este hombre, oye, ¿cómo te llamas para cuando venga el tiempo de que nazca mi hijo? Pues honrarte y saber quién fue el que nos, nos hizo este gran milagro de que podamos tener nuestro hijo. Entonces ahí vemos que este personaje que la Biblia relata como el ángel del Señor, ¿verdad? Que en muchas Biblias mal enseñadas o mal traducidas dice el ángel de Jehová. Nosotros sabemos que el nombre de Jehová es un nombre que para nada. Entonces, bueno, dice ahí que este hombre le pregunta cuál es su nombre y el ángel del Señor o el Señor mismo le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? ¿Que no sabes que mi nombre es oculto? Y lo vemos ahí, yo puedo darles el dato exacto, mm, lo voy a buscar incluso, gloria al Señor Jesús, bendito sea su nombre para siempre. Ahí en el libro de los jueces, en el capítulo eh, 13, pues ustedes pueden ver, ¿verdad? Todo el capítulo 13 para que se den cuenta que no son mentiras lo que les estoy diciendo yo ahí. Eh, el nombre de Dios, ahí mismo en el capítulo 13, vemos en el verso 17, en el verso 17 y en el verso 18, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Ahí en el capítulo 13 del libro de los jueces. Vean todo el capítulo para que se den cuenta el relato de cómo eh, este señor de nombre Manoah, que era el que llegó a ser el papá de Sansón, ¿verdad? Le pregunta, oye, ¿cuál es tu nombre? Porque lo voy a leer tal y como dice. Entonces le dijo Manoah al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. ¿Cuál palabra? La promesa que Manoah y su esposa iban a tener un hijo, que iba a ser Sansón. Entonces, Manoah le pregunta que si cuál era el nombre para que, pues, honrarlo, acordarse de ese nombre y en aquel tiempo, pues, se le... Entonces, bueno, el asunto es que en el verso 18 dice que el ángel del Señor respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Que es oculto. En otras versiones dice que es admirable.
Eh, en la traducción católica dice que es no recuerdo, ahí tengo la traducción católica, tengo varias Biblias aquí, pero da a entender también que el nombre del Señor estaba escondido, es más, dice así, escondido. Con esto yo quiero decirles a estos señores eh, mesiánicos, ¿verdad? Y a muchos pastores, predicadores de aquí, ya sea trinitarios, sea de los que se dicen que son apostólicos, muchos dicen que el nombre de Dios antes, en el Antiguo Testamento, era Jehová, otros que era Yahvé, otros que era Yahweh, otros bueno, le han inventado un montón de nombres, pero en realidad el nombre del Señor era un nombre que no les había sido revelado al pueblo judío, ni al pueblo judío les había sido revelado. El pueblo en aquel tiempo, eh, al Señor, Dios Todopoderoso, lo llamaban el Eterno, el Poderoso, el Omnipotente, el Señor, le llamaban, pero nunca un nombre personal, nunca se lo dijeron. ¿Por qué? Porque el Señor nunca se lo reveló ni a Moisés, ni a Moisés le reveló el nombre. Ahí podemos verlo en el libro de Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Que, que Moisés, cuando Dios los coge para que comisionarlo, para que sacara al pueblo, ¿verdad? Y que les enseñe al pueblo que iban a salir de allí del cautiverio donde los tenía, este, donde estaban cautivos ahí en Egipto, ¿verdad? Entonces, Moisés él le dice, oye, pero tú me mandas allá, pero si el pueblo me pregunta cómo te llamas, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Entonces el Señor le dice, tú ve diles y diles que yo soy, te envía. Que yo soy el que soy, te envía. Así tú vas y le dices, porque ese es mi nombre. Bueno, el Señor no quiso revelarle. En su grande voluntad, en su soberanía, el Señor no le quiso revelar el nombre ni a Moisés. Claro, los traductores católicos y otros traductores allá ya le pusieron ahí que Jehová, ok, allá ellos. Pero vemos que el nombre, puedo darles esas citas, ¿verdad? que, que, que estoy dándoles aquí, por ejemplo, el libro de los jueces, en el libro de Éxodo, ahí donde vemos que ni a Moisés le reveló el nombre, y también en el libro de Isaías, en el capítulo 52, eh, vamos a ver en el capítulo 52 del libro de Isaías yo quiero mostrarles que el nombre de Dios no había sido revelado. Esto yo ya lo he hablado con mucha gente, con mucha parte del pueblo que se dice evangélico. Eh, yo les he dicho que el nombre de Dios no se les había revelado ni siquiera al pueblo judío. Mm, y estoy aclarando eso para que estos señores que se creen mesiánicos y que ahorita dicen que están blasfemando el nombre del Señor Jesús, eh, entiendan. Gloria al Señor Jesús. Eh, en el libro de Isaías capítulo 52, verso 6, dice así, en el nombre del Señor Jesús, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he ahí estaré presente. Así dice el Señor, a Isaías. Dice, por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Bueno, yo les pregunto, ¿por qué eh, eh, Dios está diciéndole a Isaías que el pueblo de Israel va a saber su nombre? ¿Que no lo sabía? ¿Que no se llamaba Jehová? ¿Que no se llamaba Yahvé? ¿Que no se llamaba Yahweh, como dicen estos tipos? En realidad no. Dios no les había revelado el nombre a la nación de Israel. A nadie le había revelado el nombre en aquel tiempo. ¿Mm? No se los había revelado. ¿Por qué? Porque él no quiso. Él en su soberanía no quiso. Entonces por eso se dice, por tanto mi pueblo sabrá en tiempo futuro, sabrá mi nombre, o conocerá mi nombre, o le revelaré mi nombre, está diciendo el Señor. En aquel, en el día que iba a venir Él, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, a visitarnos. En ese día es lo que se está refiriendo el Señor. En aquel día.
Dice, porque yo mismo que hablo, dice el Dios aquí, ahí estaré presente. En otras versiones dice, yo mismo seré. Entonces, vemos que aquí en el libro de Isaías también la Biblia nos enseña que el nombre de Dios no había sido revelado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuál día? El día en que nace Jesús, ahí en Belén de Judea, ahí es cuando se da a conocer el nombre de Dios, que es el nombre de Jesús. Ahora, ok, eh, sabemos que en el antiguo pacto de Dios se comunicaba al pueblo de Israel, pues en el lenguaje del pueblo hebreo. Y yo sí lo reconozco, que Dios se manifestaba a Israel y les hablaba en el lenguaje de ellos. Gloria al Señor. Ok. Pero en el tiempo ya del nuevo pacto, y ya lo he explicado, ¿verdad? En ese tiempo, pues el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, estaba bajo el cautiverio de los romanos, y los romanos eran muy estrictos. Incluso yo he hablado sobre esto, yo les he hablado a mucha gente, les he dicho que los romanos les tenían prohibido al pueblo de Israel hablar en hebreo, porque los romanos tenían miedo de que el pueblo de Israel se comunicara en su lenguaje y ellos no entendieran lo que se estaban tramando, y que ellos estuvieran comunicándose para hacer pues levantarse en contra del gobierno romano. Por eso, por eso estos señores romanos, el imperio romano les tenía prohibido que hablaran en el idioma hebreo. ¿Cuál era el idioma que hablaban entonces en aquel tiempo? Hablaban el lenguaje arameo y el lenguaje griego, que eran los lenguajes que hablaban en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Ahora, hay este tipo de nombre Raúl González, ¿verdad? Dice, es que el libro de los Hechos dice que a Saulo de Tarso, el Señor le habló en lengua hebrea y le dijo su nombre. Ok, porque Saulo era hebreo. Saulo era hebreo, y el Señor le habló en el lenguaje de los hebreos, ¿sí? Ahora, eh, el Antiguo Testamento fue escrito en lenguaje hebreo. El Nuevo Testamento, ya cuando empezaron a escribir el Nuevo Testamento, eh, lo escribieron en griego y en arameo, partes en hebreo. Pero eh, se ha comprobado que ahorita el Nuevo Testamento, no, está escrito en griego. No hay un Nuevo Testamento que esté escrito en hebreo, señores. No hay. Porque, eh, porque no lo hay. Yo les he dicho a las gentes, bueno, a ver, enséñenme las escrituras en hebreo. Y entonces, eh, claro, ahorita muchos que se dicen que han estado escribiendo muchos ahí libros y partes bíblicas, y han hecho a lo mejor el Nuevo Testamento, pero no es el de aquel tiempo, señores. No es. No se hagan bolas, por favor, hombre. Son escritores vivales que andan haciendo negocio ahí y les venden Yo puedo hacer un Nuevo Testamento aquí en hebreo, y les digo que fue el año de Pedro, el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y se los vendo bien vendido. Es lo que están haciendo ahorita muchos vivales de eso, ¿verdad? Entonces los tontos que les creen y ya agarran un Nuevo Testamento y oh, este es un original del hebreo. Mentiras. No hay escritos, o no hay Nuevos Testamentos en el lenguaje hebreo reales de aquel tiempo. Podrá haber de esos que andan haciendo ellos ahí, pero no de los que hayan escrito los apóstoles. No hay, no hay de esos, mentiras. Porque los apóstoles, incluso cuando ellos escribían vuelvo a mencionarlo, en el idioma griego y en el arameo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ok, puedo dar muchos detalles sobre esto, pero ahorita al punto que voy
más, eh, más directo, ¿va? Al punto que voy es este. Y yo sé que aquí en este punto, pues muchos pastores y muchas partes del pueblo evangélico se me va a echar encima por lo que voy a decir, pero es una grande realidad, es una grande realidad, señores. No, espero y me entiendan. Eh, les caiga, como luego dicen, les caiga el 20, ¿ah? Mm, Este, me refiero a que la mayoría de la gente, pastores, ya sean pastores trinitarios, pastores que se dicen de las iglesias apostólicas, mucho aparte del pueblo evangélico en estos días aún actuales, ¿ah? Todavía creen, predican y enseñan que el pueblo de Israel es el pueblo especial y único de Dios. Todavía a estas alturas creen muchos eso, muchos pastores, muchos maestros, en muchas escuelas bíblicas, seminarios bíblicos enseñan que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Ese es el punto y el error que tienen estos señores mesiánicos y estos pastorcetes, ¿verdad? Como el Raúl González y muchos que lo siguen, que creen que para ser salvos pues tenemos que invocar el nombre de Dios en el idioma hebreo, porque los hebreos siguen siendo el pueblo de Dios. Mentiras del diablo. El pueblo hebreo, desde el momento en que desobedecieron a Dios, ¿verdad? Mm, Se quedaron cortados como pueblo de Dios, oigan. Es más, podemos verlo en la palabra de Dios. Miren, vamos que ahí en su casa, ahí donde estén, ¿verdad? Y le vean lo que, lo que dice, lo que les dijo Dios al pueblo de Israel. Sí, Dios es el pueblo de Israel, como el pueblo especial, como el pueblo único de Él. Pero Dios les puso condiciones. Dios les puso condiciones. No, no porque sí iban a, como luego dicen, no, es que los predicadores dicen, no, es que Dios como hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con los patriarcas, por eso él no puede romper su pacto, y por eso todos los judíos, pues, se va a ir el día en que todos van a ser salvos. Tremenda blasfemia. ¿Cómo va a ser salvo una persona que no cree en el sacrificio de Jesús? Los judíos no creen, ni creerán muchos. Qué bueno que muchos están creyendo, ¿verdad? Pero eh, los judíos no son salvos por ser el pueblo de Israel, o sea, porque son israelitas, no. El pueblo judío puede salvarse, puede ser perdonado, pero si se arrepiente y cree que Jesús es el Señor, y eso va a ser en este tiempo, no como muchos enseñan que ya cuando Cristo, según ellos, que se lleve a la iglesia, cosa que también es una cosa que ni es escritural, el rapto de la iglesia que se la va a llevar y que Cristo la va a llevar a esconder allá quien sea de dónde y que en ese tiempo ya que no esté la iglesia, es cuando la gran tribulación va a venir y que los judíos se van a arrepentir y es cuando Dios los va a perdonar. Mentiras, y no son cosas. Yo voy a estar dando estudios bien detallados. Ahorita yo estoy hablando a largos pasos, ¿verdad? Pero yo voy a dar estudios bien detallados en cuestión de todas esas clases de doctrinas que han eh, sacado a estos señores, ¿verdad? Para inventar esas doctrinas del rapto, inventar esas doctrinas de cosas que vamos a estar mirando. Ok. La mayoría de los predicadores creen que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Ese es el error. Por eso ahorita estos grupos mesiánicos están de ahí de donde se agarran que para que la gente sea salvo, tiene que invocar el nombre de Dios en el lenguaje hebreo. Yo quiero decirles esto, señores. Ya Dios ahorita no se fija en las razas, este, en las nacionalidades. Ya eso ya quedó en el olvido. Así que es por demás que ustedes se aferren a eso de que tiene que invocarse el nombre de Dios en hebreo, si no, no salgo, porque Dios así. En primer lugar, ya el pueblo judío quedó.
desechado si no se arrepiente, claro, se pueden arrepentir, pueden ser salvos, pero ya como pueblo que en aquel tiempo Dios les había prometido que iban a ser el pueblo de él, pero Dios les puso condiciones, ustedes pueden verlo como mencioné ahorita, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, allí pueden ver ustedes que Dios les pone condiciones, Dios los escoge, pueden ver todo el capítulo de 28 del libro de Deuteronomio, y allí pueden darse cuenta que sí, el pueblo de Israel, Dios los cogió como pueblo de él, de Dios, pero él les dijo que tenían que, por ejemplo, aquí en el verso 1 vemos, dice, así en el nombre del Señor Jesús, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, está hablando Moisés al pueblo, dice, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí vienen una serie de bendiciones, de promesas al pueblo. Pero dice aquí, que quiero que presten atención, señores, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿el pueblo hebreo guardó los mandamientos? ¿El pueblo hebreo escuchó atentamente la voz de Dios? Claro que no, claro que no. Dios cumplió su parte. Los sacó de Egipto, los metió a la tierra que Él les prometió, pero el pueblo de Israel no cumplió su parte. Entonces Dios no está comprometido ya, no está obligado a seguirlos soportando o teniéndolos como pueblo especial de Él. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron. O sea, Dios sí los escoge como pueblo elegido, como pueblo escogido, pero Él les pone eh, sus condiciones, ¿verdad? Dios les dio, fue una escogencia, pero le pone condiciones al pueblo, les pone sus mandamientos, les pone sus leyes, sus estatutos, cosa que el pueblo no cumplió, el pueblo de Israel. ¿eh? Es como ahora nosotros, la iglesia, el pueblo evangélico. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero esa gracia de Dios, nosotros tenemos que ejercer fe, creer en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Ese sacrificio, de ahí podemos ser perdonados, necesitamos creerlo. Si no lo creemos, no somos salvos. Ahora, cuando creemos ya, como hoy ya que hemos creído que Jesús es el Señor y que Él es el que vino a salvarnos, bueno, y ya nosotros no vamos a decir que nosotros tenemos la salvación ya asegurada para siempre. Hay agrupaciones que creen que la salvación no se pierde, ¿eh? Pero nosotros vemos en el libro a los hebreos, vemos que el apóstol allí le escribe a los hebreos, dice que cuiden la salvación con temor y temblor, que no vaya a ser que se les escape de las manos. O sea, la salvación para nosotros, ¿verdad? Para la iglesia, también es condicional, está condicionada por Dios. Nosotros tenemos que nuestra salvación, Él nos dio, el Señor regala la salvación por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos que guardarnos y guardar las ordenanzas que el Señor nos da ahí en su palabra. Ahí el Señor, esa salvación está condicionada. Así fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios los cogió como su pueblo, pero Él no cumplió. Al grado de que cuando llega el Señor, eh, el Señor Jesús ya en persona, como vimos ahorita en Isaías 52, verso 6, que Él dice que iba a revelar su nombre y que Él mismo sería. Vemos que viene el Señor, ahí en Mateo 1:21 vemos que el Señor nace, o sea, ahí el ángel le dice a José, no tengas miedo, recibe a María, porque lo que en ella hay en el vientre es por obra del Dios Altísimo. Así que recíbela como esposa y cuando nazca esa criatura, ese niño, le pondrás por nombre Jesús. Ahí es donde revela el nombre del Dios Altísimo, el único nombre del Dios Altísimo, el nombre de Jesús, ¿verdad?
Bueno, aquellos alegan que es el nombre de Yeshua. Bueno, vamos a entender, vamos a decir que sí, que como yo les he dicho, que Yeshua pues no es un nombre hebreo, no es un nombre hebreo, porque trae las letras griegas. La Y la Y es una Y, claramente dice, no es una Y hebrea, es griega, es de los griegos, de Grecia. Entiéndanlo, señores mesiánicos, entiéndanlo, Raúl, entiéndanlo ustedes que están peleándose contra el nombre del Señor Jesús. Eh, Ni el nombre ese Yeshua es completamente hebreo, señores. No es, porque traen letras de pueblos paganos, como pueblos gentiles, ¿verdad? Como los griegos. Así que no estén molestando de que el nombre de Yeshua es el nombre 100% hebreo. No sean tontos, hombre. Ahí vemos que ese nombre Yeshua agarró prestado de lo que tradujeron el nombre, ¿verdad? Le agarraron prestado a los griegos la Y para ponérsela al nombre del Dios hebreo. No sean ridículos, señor. Yo por eso les hablo así, ¿verdad? Por eso en vez se enojan porque les hablo de esta forma. Pero son unos niños, unos tontos, ¿verdad? Decir que el nombre de Yeshua es 100% hebreo no es, porque tiene la letra con la que comienza Yeshua, es una Y, claramente dice Y, es de los griegos. O sea, por ello yo les alego y les digo y les exhorto a que no sean tontos. Entonces, pero vamos a creerlo, que el nombre del Señor es Yeshua. Ok, ese nombre se les dio a los hebreos, porque ellos hablan en hebreo, pero yo no soy hebreo, y muchos de aquí, por los mexicanos, no somos hebreos, los de allá, como de Raúl González, él es de Venezuela, él no es hebreo. ¿Él por qué van a estar hablando en hebreo? Él tiene que hablar en su idioma para que la gente le entienda. ¿Eh? Tiene que hablar en su idioma. Yo aquí, que en las traducciones, ah, como los griegos escribieron el nombre de Jesús. Escribieron Jesús los griegos. Así lo escribieron. Porque ellos hicieron, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, señores. No hay Nuevo Testamento en hebreo. No hay. No lo hay. Así que no estén este, mortificándose solos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. Y algunos textos que escribieron en hebreo, ¿eh? Vamos a decirlo. Ahora, que se aferran a que el nombre de Dios tienen que invocarse en el idioma hebreo. Pues ni los mesiánicos están invocando el nombre del Señor en hebreo, porque están mezclando ahí letras griegas. Así que no estén molestando, señores. No sean tontos ni ridículos, se los vuelvo a decir. Yo aquí estoy diciéndoles también algo. Suponiendo que el nombre de Yeshua fuera hebreo, así como lo escriben ustedes, Yeshua, con letras griegas, pero que fuera el nombre hebreo, eso no tiene nada que ver, porque ya ahorita vuelvo a mencionarlo. Dios no tiene, ya no tiene preferencias únicas para con el pueblo hebreo. Ya el pueblo hebreo, ellos no creyeron al Señor, no permanecieron en el pacto del Señor que el Señor hizo. Así que, y lo vemos cuando el Señor viene a visitarlos. Vemos en Juan capítulo 1, verso 11 y 12, ¿qué dice? ¿Qué dice, señores? En la palabra del Señor dice ahí que a los suyos vino el Cristo, el Mesías, como ellos le dicen, el Mesías, el ungido, el Cristo, como le digamos, ¿verdad? El Señor viene a visitar a su pueblo. Verso 1, capítulo 1 de Juan, verso 11, dice, a los suyos vino. ¿Cuáles eran los suyos en ese tiempo? Era el pueblo hebreo, lo reconocemos. A los suyos vino. El Señor vino a buscar a los suyos, vino a confirmar el pacto con ellos. Él vino a confirmar el pacto, lo que dice Daniel en el capítulo 9. Él vino a confirmar el pacto. Aunque muchos dicen que el que va a confirmar un pacto es el anticristo. Bueno, no nos metemos en detalles, pero
El Dios Altísimo vino a confirmar el pacto. ¿Cuál pacto? El que había hecho con los antiguos, con los padres de esas gentes, ¿verdad? Con los profetas, con los patriarcas. El pacto que él hizo con ellos. Él vino en persona a confirmarlo. Por eso dice, a los suyos vino. ¿Pero qué dice? Mas los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo hebreo, el pueblo israelita. Pero no lo recibieron. A Jesús, al Dios encarnado. No lo recibieron. ¿eh? Incluso cuando Pilato les dice, oigan, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Al rey de los judíos, al que dice que es rey. No, 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 no. Ellos dijeron, nosotros no tenemos más rey que el César. Despreciaron ahí abiertamente al Dios Altísimo. Nosotros no tenemos más rey más que César. Suéltanos a Barrabás. Y Pilato les repitió esas palabras, se las repitió 2 o 3 veces. Y ellos se aferraron a que soltaran a Barrabás. Y les dice Pilato y a Jesús, ¿qué le hacemos? Y ellos dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Y que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros. Que el juicio que demanda eso, que caiga sobre... Entonces eso es lo que les pasó. ¿Mm? Les pasó. Perdieron la herencia que Dios les había dado. Perdieron la posición que Dios les había dado como pueblo especial de Dios. Los judíos lo perdieron al rechazar al Cristo, al rechazar al Señor Jesús. Y se cumplió precisamente lo que dice la parábola, cuando el Señor les relata la parábola de la parábola de gloria al Señor Jesús, de los labradores malvados. Aquí tengo mi Biblia, la parábola de los labradores malvados. Ahí vemos un cuadro bien, bien exacto de cómo el Señor deja bien claro, ¿verdad?, que este pueblo judío iba a perder su posición como pueblo especial de Dios. Y ustedes lean allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y pueden verlo allí en el verso 33. Pueden ver el verso 33 en adelante hasta que se acabe, ¿eh?, que es el 46. Pero de que Dios iba a destruir al pueblo de Israel, ahí queda bien claro, del verso 33 al 41. Ustedes pueden ver allí, señores, pueden ver allí. Ahí está el relato de la parábola de la de la de los labradores malvados. Lo voy a leer rápidamente, para que vean cómo el pueblo de Israel perdió esa posición como pueblo de Dios. Perdió el reino, señores. Perdió el reino que Dios les había dado. La nación de Israel, los judíos. Por eso yo les digo que ahorita ya no tenemos que darle tanta importancia, que tenemos que invocar el nombre de Dios en hebreo. Porque el pueblo hebreo es el pueblo de Dios. Eso es mentira, señores. El pueblo hebreo, el pueblo judío ya no es el pueblo especial de Dios. Pueden volver a ser pueblo de Dios, pero si se arrepienten y reconocen a Jesús, ya ahorita, antes de que venga el Señor, porque ya viniendo el Señor ya no va a haber oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 33 del capítulo 21 del libro de Mateo, dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad.
y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ese es el relato que está dando nuestro Señor Jesús a, a, a los, a los judíos que estaban ahí escuchándolo. ¿Cuál era el propósito del Señor al hablarles de esta parábola? Hacerles ver cómo ellos estaban rechazándolo a Él, al Señor Jesús, haciéndoles ver cómo el pueblo judío había estado menospreciando y hasta matando a los profetas que el Dios Altísimo les había enviado. Por eso les relata esa historia de los labradores malvados. ¿eh? Mataron a los profetas, mandó más profetas y los volvieron a matar. Y luego dice, y luego manda a su hijo. Y de la igual manera también dijeron, no, este es el heredero, vamos a matarlo. Ese es el cuadro que el Señor les presenta, para que los judíos se pongan las pilas, ¿verdad? Como luego decimos aquí, no se las pusieron. Entonces, el Señor dice, y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? El Señor les pregunta a la gente que lo está oyendo. ¿Qué creen ustedes que les va a hacer el Señor de la viña cuando venga? ¿Qué les va a hacer a aquellos labradores? Porque mataron a sus siervos, mataron a su hijo. ¿Qué les va a hacer? Los mismos judíos le respondieron, ahí en el verso 41 dice, le dijeron, pues a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Fíjense, solitos ahí se ahorcaron, solitos ahí, no sé por qué mucho pueblo de evangélico todavía no entiende esto. Los judíos en aquel tiempo sí entendieron. ¿Qué les iba a pasar? Que a los malos iba a destruir sin misericordia. Ese es el mensaje para el pueblo judío. Ellos, si no se arrepienten, van a ser destruidos sin misericordia. Ya ahorita en sí, el reino se les quitó a ellos, se les quitó la viña, eso que ellos tenían, ¿verdad? Como pueblo escogido de Dios, eso fue quitado de los judíos. Aquí está bien clarito, señores. ¿eh? Ahora, dice el verso 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste de las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido de la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43, abran los oídos, señores, mesiánicos, abran los oídos. ¿eh? También hay los trinitarios y los demás pueblos evangélicos que alegan y enseñan que el pueblo de Israel es el pueblo único de Dios y que jamás va a perder esa posición. Bueno, en el verso 43, aquí, de Mateo 21, dice, dijo el Señor Jesús, les dijo, por lo tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Por qué iba a ser quitado de los judíos el reino de Dios? Porque ya era insoportable, Dios no iba a soportar que le habían matado a todos los profetas que él les había enviado, y Epilón habían matado al Cristo, al ungido, al Mesías, al Salvador, lo mataron. Por eso dice aquí, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, ¿y qué? Y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios fue dado a otras gentes. Aquí dice en el verso 43, ¿a cuál gente le fue dado el reino de Dios? A los gentiles, a la iglesia, señores, a la iglesia, a nosotros nos dio el reino que era de los judíos, se lo dio a los creyentes, a los que hemos creído que Jesús es el Señor, a los que hemos creído que el sacrificio de Cristo Jesús allí en el madero nos salva, nos limpia de todo pecado cuando nosotros nos arrepentimos y creemos que ahí está la oportunidad para nuestra salvación. A nosotros, la iglesia, al pueblo gentil, al Israel espiritual, señores. De nosotros es el reino de Dios, ya, ¿eh? Ya es el reino que tenían los judíos, ahora pasó a nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque hemos creído a Jesús, como vuelvo a mencionar en Juan capítulo 1, verso 11.
Dice la palabra del Señor, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Los judíos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero ellos no lo recibieron. Verso 12 de allí del capítulo 1 de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes recibieron a Jesús? ¿Quiénes creyeron en su nombre? Nosotros, los gentiles, nosotros los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Bueno, más a todos los que le recibieron. Qué importante recibir y creer que Jesús es el enviado celestial para perdonar a los pecadores. ¿Mm? Qué importante. Qué importante es creer que Jesús es el Señor, Dios encarnado, que vino a buscar y a salvar a todo lo que se había perdido. Qué importante. ¿Eh? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Aquí yo con estos textos y más que puedo relatar, yo con estos textos yo les puedo demostrar que el pueblo de Israel ya no es el pueblo especial de Dios, ya no es. Ahora Dios tiene un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo, no tiene dos pueblos. El pueblo de Dios ahora es ¿quién? La iglesia. Y la iglesia está compuesta por muchos países, incluyendo a los judíos y ellos, los hebreos, los, los eh, como se le conocen los israelitas, el pueblo de Israel, ¿verdad? Todas esas personas que viven ahí, que se arrepientan de sus pecados y crean que Jesús es el Señor, el Salvador, ellos pueden también pertenecer a la iglesia y ser salvos. ¿Mm? Pero mientras no pase eso, jamás. Así digan que las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, como lo predicaba antes el Jimmy Swagger, ¿verdad? El Jimmy Swagger juntaba un montón de gente ahí en las cruzadas que hacía y ahí los engañaba, que enseñándoles que el pueblo judío era el pueblo de Dios y bueno, unas disparates que hablan. Y ahorita todavía siguen hablando muchos predicadores que, 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 que el que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, mentiras. Entonces, ese es el problema que tienen estos tipos que se dicen mesiánicos. Ese es el problema, que dicen que tenemos que invocar el nombre de Jesús, el nombre del Señor en el idioma hebreo para que nuestros pecados sean perdonados. Es que ya Dios no se fija en los idiomas, señores. Ya Dios, el Señor, no tiene un pueblo especial, una raza especial en el cual va a ser el que mm, tenemos que seguir el lenguaje de ellos. No. Cada pueblo, cada tribu, cada nación, tenemos que glorificar a Dios en nuestro idioma. Tenemos que servir a Dios en nuestro idioma. El nombre de Jesús fue escrito en la antigüedad en griego, señores, en griego. Así que es inútil que estén ustedes alegando que a fuerzas tenemos que bautizarnos en el nombre de Yahshua para que nuestros pecados sean perdonados. Yo me he bautizado en el nombre del Señor Jesús. He creído que Jesús es el Señor. He creído que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y estoy bautizado en ese nombre. Y yo no me arrepiento de haberme bautizado en ese nombre. No me arrepiento. Antes, para mí es algo glorioso porque sé que mis pecados han sido perdonados. Sé que mis pecados han sido quitados. La condenación que estaba sobre mí por, por no creer y por no obedecer al Dios Altísimo, esa condenación fue quitada. He creído lo que me dice el Señor en su palabra, eh, que, que, que el que tiene al Hijo del Hombre, dice, tiene la vida eterna, más el que no tiene al Hijo del Hombre, la condenación está sobre él. Yo tengo el nombre, he sido sellado con el nombre del Señor Jesús y creo que el nombre del Señor Jesús es el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios. Ah, que yo lo invoque en mi idioma, gloria al Señor. Aquellos mesiánicos como Raúl González y todos los demás que están alegando que tiene que ser en el nombre de Yahshua,
Pues yo les digo que ese nombre, se los voy a volver a decir, ese nombre no es 100% original hebreo, no es, ni para qué estén alegando. Ahora, suponiendo, como les dije ahorita, que fuera ese nombre en hebreo, no, no tiene que ver nada eso de que a fuerza tenemos que estar siguiéndoles el lenguaje de los hebreos. Los hebreos ya están fuera de la voluntad de Dios, señores. Ellos perdieron el reino. Ellos perdieron el reino por desobedientes. Lo perdieron. Gloria al Señor Jesús. Y qué bueno que eso lo entendió Pedro. Pedro sí entendió. Ustedes pueden ver ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el verso 34 y en el verso 35. Pedro sí entendió eso. Pedro era una persona que creía también como estos pataratos, ¿verdad? Que se dicen que son pastores y maestros, que enseñan que tiene que ser el pueblo judío o el pueblo especial de Dios. Pedro entendió eso. Léanlo ustedes, yo lo voy a leer aquí. Pedro entendió algo muy grande que vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace su voluntad. Fíjense qué tremendo. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas. Ahorita muchos predicadores dicen que Dios tiene escogido a Israel como el único pueblo. Mentiras, aquí dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Mm? Y dice el apóstol Pedro en el verso 35, sino que en toda nación, ya sea ahí con los judíos, ya sea acá con los mexicanos, ya sea con los japoneses, ya sea con los venezolanos, allá donde vive Raúl, el que está apostatando el nombre del Señor Jesús, ya sea en cualquier nación, dice Pedro, sino que en toda nación se agrada, Dios se agrada de qué? Del que le teme y hace su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Mm? ¿Por qué dijo eso Pedro? Porque Pedro fue comisionado, le habló Dios uh, para que fuera a una ciudad y fuera a la... En el verso 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, este hombre recibió una revelación de Dios, ¿verdad? Para que le hablara a Pedro y para que Pedro fuera a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre que no era judío, señores. Entonces Pedro cuando le dice, vamos a... Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que veamos con detalle lo que dice este texto. Pedro es llamado para que vaya a la casa de un hombre que
de un hombre que era un impío, ¿verdad? Que no era israelita, un hombre. No encuentro el nombre de esa persona. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pedro es llamado para que vaya a un hogar, pero resulta que este hogar no era un hogar judío, no era un hogar israelita. Ahí había personas gentiles. Ese es el punto que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, cuando Pedro va, que por cierto no quería ir, ¿verdad? Porque él quería dedicarse nada más a darles el mensaje a los puros judíos. Pero cuando Pedro hace caso y va a ese hogar donde hay gente eh, gentil que no era de los hebreos, y que Pedro les empieza a dar el mensaje, que Pedro les empieza a hablar de la palabra de Dios, a hacerles ver que el Cristo había venido a salvar, y empieza a darles el mensaje. Dice la palabra de Dios que en ese hogar aquellas gentes entendieron y que esas gentes recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando Pedro ve eso, es cuando Pedro dice, entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro pensaba que la salvación era nada más para los judíos, así como creen muchos ahorita, muchos pastores dicen que el pueblo de Dios es Israel nomás. Mentiras del diablo, o sea, así no es, señores. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso del pueblo de Israel, del pueblo judío? Porque ese es el error que trae ahorita toda esa gente que está haciendo esas agrupaciones de mesiánicos, esos grupos mesiánicos, creen que ya porque eh, se creen que son judíos, creen que porque se disfrazan de judíos ya Dios los va a salvar, los va a perdonar. No, no, señores, no necesita ser uno judío de nacionalidad. Lo que necesita, el mundo lo que necesita, el hombre, la gente lo que necesita es arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús los puede perdonar con el sacrificio que él hizo ahí en el Calvario. Eso es lo que se necesita y ese es el mensaje para todas las naciones. Por eso el apóstol Pablo, allí a los romanos, en el capítulo 1, verso 16, 17, dice, y ahí Pablo, él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Él no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Que Jesús había sido sacrificado allí en el madero de tormento. Allí había sido sacrificado el Señor, Dios Todopoderoso, para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que predica Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de andar anunciando que hay salvación en el sacrificio de Jesús. Eso es lo que anunciaba Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, dice el apóstol. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación. ¿Para salvación a quién? ¿Para los judíos? No. Dice, es potencia de Dios para salvación al judío primeramente. ¿Por qué primeramente? Porque Dios quería que los judíos se salvaran. Por eso vino a buscarlos a ellos. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Al judío primeramente y después y también al griego, dice. Cuando dice al griego, quiere decir al pueblo gentil. Ahí estamos también nosotros, como mexicanos, como japoneses, como todos, al gentil. Se identificaba al pueblo griego, al pueblo gentil como griego. O sea, claro, sabemos que no nomás a los griegos, ¿verdad? Y a los judíos. Cuando dice griego, quiere decir al pueblo pagano, al pueblo que no era judío. Entonces, ¿por qué dice griego? Porque era el idioma que prevalecía. Vuelvo a mencionarles, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, señores. Fue escrito en griego. Por eso el apóstol Pablo ahí está hablándoles.
ahí está bien centrado ahí en el libro de los Romanos, y lo quiero leer ahí bien exactamente como dice en el capítulo 1 de los Romanos, lo quiero leer porque yo sé que muchos se ríen porque en veces no leo las cosas, los textos pero yo porque quiero explicarles rápidamente, ¿eh? Gloria al Señor, gloria al Señor Jesús, aleluya. Dice Pablo ahí en el Romanos capítulo 1, dice aquí en el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Le está hablando a los romanos, a los que viven en Roma. Él les escribe. Le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, dice el apóstol Pablo. Pablo ya había andado en muchas ciudades gentiles que no eran judías, ¿verdad? Entonces, Pablo le está escribiendo a los romanos así, para tener también entre vosotros algún fruto. ¿Cuál fruto? No crean que anda pidiendo diezmo y dinero, y como lo hacen ahorita los pastorcitos vividores. Pablo buscaba un fruto, gente que se salvara, gente que Pablo andaba buscando fruto para la gloria de Dios, no frutos para él, como le hacen ahorita los pastores, que es lo que le pasó al señor este del Raúl González. Yo creo que por allá los mesiánicos le ofrecieron un buen puesto en sus congregaciones, o le ofrecieron un buen sueldo, un buen billete, y por eso se fue para con ellos, renegando el nombre precioso de Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo dice a los romanos que él quiere ir allí a Roma con ellos para tener también entre ellos, entre el pueblo romano, algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo, donde iba, él llevaba el mensaje de salvación, y los gentiles creían al mensaje del apóstol, y eran salvados. ¿Cuál era el mensaje del apóstol? Que Jesús había sido sacrificado. Aquí cabe mencionar que el apóstol, cuando llegaba y daba el mensaje, pues él les daba en el idioma de cada ciudad, o de cada pueblo donde él llegaba, les da el mensaje de acuerdo al idioma de ellos. No iba a hablarles en el idioma hebreo, señores. Entiéndanlo, por favor. Aquí por eso dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. En cada pueblo donde Pablo llegaba, les daba el mensaje de salvación, les daba el mensaje del Evangelio, y había gente que se arrepentía y se convertía al cristianismo, y ese era el fruto que Pablo se refería, no como estos que quieren andar yendo a predicar y a alcanzar frutos para ellos, billetes, para hacerse más ricos. Muchos predicadores payasos que, que conozco. Dice el apóstol Pablo en el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo se sentía comprometido para llevar el mensaje a los griegos y a los no griegos, a los judíos, a los griegos y a todos los de, yo les menciono mucho que aquí, notemos que aquí menciono mucho la Biblia de griegos. ¿Por qué? Porque el idioma griego era lo que prevalecía, señores, no el hebreo. El que prevalecía era el griego y el arameo en ese tiempo. Por eso les digo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en arameo, señores. Así que el nombre del Señor Jesús fue escrito en griego. Y de ahí pasó a nosotros, así como el nombre del Señor Jesús. Bueno, sigue hablando en el verso 15. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está. El apóstol Pablo no creía como creen ahorita los pastorcetes estos que dicen que el mensaje, o que el reino de Dios, o todas las cosas de Dios son nada más de los judíos. No, señores, ¿eh? No, señores.
Yo con esto quiero demostrarles, señores, que eh, lo que estoy diciendo, que el pueblo judío no es ya en la actualidad el pueblo especial de Dios. Dios ahorita tiene un pueblo especial. ¿Cuál es? La iglesia. Y la iglesia está compuesta por personas de diferentes nacionalidades. Ahí también incluidos judíos que se han arrepentido de sus pecados y han reconocido a Jesús como el Salvador. ¿Mm? Pero Dios ya no tiene una nación especial, nada más como pueblo de él. No, 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 señores. Ya ahorita Dios está buscando, por eso el Señor le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, ¿en qué idioma iban a hablar al mundo? En el idioma hebreo. Le iban a decir a la gente, tienen que invocar el nombre de Dios en hebreo. No, lo iban a invocar en el idioma de ellos, señores. No sean brutos, no sean burros, por favor. Por favor, no sean burros. Y se los digo en el nombre del Señor Jesús. Yo espero que esto que he estado comentando, me falta mucho para comentar. Tengo mucho material que yo quiero hablarles y explicarles. Ahorita lamentablemente se me hizo noche, ahorita ya son como las... A ver, vamos, ahorita ya son, aquí en donde estamos, ya son como las 2 de la mañana, casi las 3 de la mañana son ahorita. Se me hizo tarde porque lamentablemente pues me falló. Yo iba a hacer una videoconferencia, iba a durar de perder unas 2 horas hablando con algunas personas y iba a estar grabando todo, ¿eh? Iba a estar grabando para presentarla a las redes sociales. Lamentablemente fallaron algunas cosas, se, se, se cerraron los audios y bueno, es por eso que estoy haciendo de esta forma ahorita este video, que lo voy a compartir en YouTube, lo voy a compartir en el Facebook, lo voy a compartir en las redes sociales que tengo, en las páginas web que tengo, en los grupos que tengo en varios Facebook. Yo tengo varios Facebook, señores, en donde estoy predicando el nombre del Señor Jesús. Muchos quizás no se han dado cuenta, pero yo se los he dicho. Yo ahí incluso hasta he descubierto dos, tres falsos, ¿verdad? Ahí como en el Facebook que tengo más conocido, ¿verdad? Como el nombre que tengo, ¿verdad? De José Luis González Aguilar, ahí en ese Facebook, pues muchos aparecen muy buenos, yo tengo otro Facebook donde tengo otro nombre, ¿verdad? Y ahí es donde yo sorprendo a dos, tres que acá se la dan de muy santitos y allá están hablando puras tonterías. Entonces, eh, por eso, por eso yo me dirijo tan fuertemente a todos esos hipócritas, porque yo sé que andan jugando su parte, andan jugando con el mundo y queriendo jugar con Dios. Eso es lo que le está pasando a Raúl González. Quiere congraciarse con el pecado. Los grupos, esos mesiánicos, como les dije anoche en el video que grabé, aquí en Ciudad Juárez, aquí hay grupos mesiánicos. Yo he estado teniendo debates con ellos. Eh, Esas gentes se juntan para hacer sus convivios y ahí al último terminan borrachos, andan allí cantándole a Dios borrachos, bailando borrachos y tan tontos, tan zafados. Yo verdaderamente les digo y les hablo, miren, yo como les dije anoche, yo vengo del mundo perdido, yo vengo del mundo malo, bajo, anduve perdido cuando no conocía el nombre del Señor Jesús. A mí me habían enseñado religiones paganas, ¿verdad? Mm, Este, nunca estuve en la iglesia católica, pero cuando empecé a ir a una iglesia evangélica donde pues ahí me bautizaron como los católicos, ¿verdad? Yo renuncié a todo eso y cuando descubro el nombre del Señor Jesús como el Dios Todopoderoso, cuando el Señor me lo reveló, porque a mí quiero decirles algo también muy importante, señores. A mí esta enseñanza que yo traigo y que estoy dándole a la gente, a mí no me la revelaron ni me la enseñaron en ninguna iglesia, en ninguna agrupación. Yo me fui a buscar a Dios al monte, el Señor me reveló su nombre y su nombre es Jesús. A mí me dijo que su nombre es Jesús
y que tenía que bautizarme en el nombre del Señor Jesús, y que tenía que predicar su nombre a la gente, y el nombre a mí me lo dijo clarito, Jesús. Así es que a mí no me anden con cuentos, señores, que tengo que estar predicando en el idioma hebreo. Cuando el Señor ha hablado conmigo, porque ha hablado conmigo a través del sueño, a través de, siento su presencia y siento las revelaciones que el Señor me da de pensamientos bíblicos, de versos bíblicos, y yo sé que el nombre es Jesús, así que a mí el Señor me habla en mi idioma, a mí no me habla en hebreo, porque si me habla en hebreo el Señor, pues yo no le voy a entender, señores. A mí me ha dicho el Señor que Él es Jesús, a mí no me ha dicho que es Yahshua. No, no, señores, no sean tontos. Así es que yo les exhorto, señores, en el nombre del Señor Jesús, a que rectifiquen el camino, a que no se burlen del nombre del Señor Jesús, porque les espera un juicio eh, que no se la van a andar acabando ustedes, señores, tengan cuidado. Así es que yo les invito para que sean sensatos y rectifiquen el camino, como el Raúl González y todos esos que se ponen a alegar tonterías ahí con uno ahí en las redes sociales. Arrepiéntanse en el nombre del Señor Jesús y no salgan con cuentos ya como le dije a este señor, ya está bastante viejo usted, Raúl. Rectifique, arrepiéntase y ya no siga pisoteando el nombre del Señor Jesús, porque si sigue así, ya no va a haber perdón para usted, así como el pueblo de Israel. Aquí vemos el pueblo de Israel, la nación completa, fue desechada, le quitó el reino al Señor, ahora se pueden salvar, sí, pero si se arrepienten mientras no, a usted, Raúl, y todos esos que lo van siguiendo, vale más que tengan cuidado, arrepiéntanse en el nombre del Señor Jesús. Eh, bueno, a toda la iglesia del nombre del Señor Jesús, yo le envío un saludo, un abrazo fraternal, le envío un saludo muy cariñoso a nuestro hermano Manuel Velázquez Hidalgo, allá en Chetumal, Quintana Roo. Él es locutor de la radio cristiana Jesús el Cristo, ¿verdad? Que se llama así. Una radio que me trajo mucha bendición a mí. Aquí yo lo escuchaba a nuestro hermano Manuel Velázquez Hidalgo. Me puede mucho que no esté ya en la radio. Yo incluso hasta le exhorto a la iglesia de allá de Chetumal para que apoyen a nuestro hermano, a los hermanos que pueden y tienen el modo y los medios para ayudar a nuestro hermano Manuel Velázquez Hidalgo. Apóyenlo, él es un siervo de Dios. Yo no soy muy dado a andar diciendo a la gente que apoye a los pastores, porque muchos pastores son vividores, pero yo sé que el hermano Manuel Velázquez es un siervo de Dios, que ama la obra de Dios y él ama el estar sirviendo a Dios a través de la radio. Él me ayudó mucho, hermanos, a, a, a gozarme. Yo oía la actuación de nuestro hermano y me sirvió mucho, a mí me impactó mucho todo lo que oía, lo que hablaba nuestro hermano, los cantos, las predicaciones, y yo sentí que Dios me llamó a trabajar a través también de la radio, y ahorita aquí tengo la radio, ahorita estoy transmitiendo en la radio, estoy transmitiendo, nomás que bajé los volúmenes aquí de los audios, de la música, para hacer estas conferencias y este video. este, el hermano Manuel me fue de grande bendición, la radio del hermano Manuel. Yo les digo a los hermanos que están ahí cerca, o a los que puedan mandar apoyo a nuestro hermano, ayúdenlo para que vuelva otra vez el hermano Manuel a, a, a seguir el trabajo que él sabe y Dios lo ha capacitado para hacer, que es ser un locutor del nombre del Señor Jesús. Apoyen a nuestro hermano Manuel Velázquez Hidalgo allá en Chetumal para que siga trabajando en la radio cristiana. Vuelvo a mencionar, ¿verdad? Yo no crean que yo nunca ando diciéndole a la gente que dé diezmos, que dé ofrendas, que dé. No, no, no. Pero yo creo que al que necesita, al que se ve que es un hombre de Dios, a ese hay que apoyarlo. El hermano Manuel es un hombre de Dios. Yo quisiera obtener los medios para poderlo apoyar. Yo aquí estoy, miren, esto que tengo, estas cosas que he conseguido, lo he conseguido con la pura misericordia de Dios. A nosotros no nos apoya nadie, nosotros, además yo aquí los cultos que hago, yo no pido diezmo, no pido ofrenda, no, nada de eso. Yo nunca les he andado diciendo a la gente que nos dé diezmos, que nos dé ofrendas, nada de eso, no he perdido eso, nada. Y ahorita lo que estoy diciendo que apoyen al hermano Manuel,
allá en Chetumal. No lo digo para que también me apoyen a mí, no, no, gracias a Dios que a mí el Señor me ayuda para ir solventando mis gastos aquí para transmitir en la radio. Yo aquí trabajo mi carpintería, trabajo mis trabajitos aquí. Yo aquí tengo el templecito que estoy haciendo. Me falta mucho para, para acabarlo. Sí, pero Dios me ayuda, hermanos. Pero yo sé que hay gente que necesita el apoyo. Yo siento que el hermano Manuel necesita el apoyo de la iglesia. Apóyenlo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, porque yo espero que muy pronto nuestro hermano Manuel siga trabajando en la obra de Dios a través de la radio. Bueno, mis amados hermanos, les invito, todos los días yo transmito en la radio cristiana, Radio Red Apostólico, en nombre del Señor Jesús. Ahí pongo cantos, pongo muchas alabanzas y últimamente, como yo decía ahorita, casi no me meto ya a estar hablando a través de la radio porque ando ocupado haciendo trabajos aquí en el templecito, ando trabajando mi carpintería para sacar medios para pagar lo que tengo que pagar aquí y construir lo que estamos construyendo. Aparte que también he estado mirando que últimamente este, eh, se, han, se han descuidado mucho los hermanos, casi no quieren escuchar nuestras radios cristianas, no valorizan el esfuerzo, como le decía ahorita, escribí ahí al hermano Manuel Velázquez, le digo, yo ya estoy pensando en poner mejor noticieros para estar combatiendo a los corruptos que están robando al pueblo, a estar poniendo noticieros donde estar descubriendo a todos los corruptos que están destruyendo nuestro país, estar poniendo noticias de diferentes tipos, porque vemos que el pueblo de Dios mejor prefiere irse a ver el box, el béisbol, la lucha libre, prefieren estar jugando con los celulares ahí con videojuegos, están perdiendo el tiempo la gente, ¿verdad? El pueblo evangélico está en lugar de ponerse a escuchar la radio, poner una bocina ahí afuera para que la gente oiga, sus vecinos oigan, no, se ponen a jugar, incluso ahí en las redes sociales me mandan invitaciones para que me ponga a jugar con ellos. Ahí. ¿Saben qué, señores? A mí ni me andan mandando invitaciones de juego porque yo no estoy seguro que ahorita ya no está el tiempo para perderlo en tonterías. Ahorita hay que combatir toda la apostasía que está llegando, lo que estamos diciendo en este video. Muchos por eso se están yendo atrás de la mentira, porque en lugar de ponerse las pilas, ¿verdad? A la alabanza, a escuchar las radios cristianas que tenemos aquí nosotros, no andan allá yéndose atrás de las mentiras, viendo videos que no les sirven para nada, como el, como el Raúl González ahí. Yo miré ahí el canal de él en YouTube, ahí tiene videos que está enseñando que los marcianos, que van a venir naves del espacio y que puras tonterías de esas. Yo veo que todos esos mecánicos se mantienen nomás viendo las nubes. Ay, que esas nubes parecen ángeles. Ay, que esas nubes parecen la cara de Cristo Jesús. Así se la pasan los tipos, viendo puras fantasías. Y ahorita, como menciono, hay veces que yo por eso ya pienso cambiar la radiodifusión aquí en la radio que tengo y empezar a combatir a los corruptos políticos, a los corruptos que están haciendo tanta tontería con nuestro país. Pero bueno, eso ya lo veremos en otros días, porque yo a veces sí me da tristeza ver que no valorizan el trabajo que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo, los que estamos conduciendo los radios cristianos, como mi hermano Manuel Velázquez, aquí en México, que son los que estamos predicando el nombre del Señor Jesús. Hay muchas radios cristianas, pero ahí predican puras tonterías, hablan puras tonterías, ¿verdad? Pero mi hermano Manuel Velázquez es de la iglesia del nombre, señores, de la iglesia del nombre del Señor Jesús. Nosotros somos de la iglesia del nombre del Señor Jesús aquí en México. Aquí en México que no entienden iglesia. Aquí en México no hay radios cristianos del nombre del Señor Jesús. Ustedes se pueden meter a las radios cristianas, ahí van a oír una capilota de nombres, ahí van a oír puras tonterías, lo que le está pasando al señor González. Ya me imagino qué radios allá escucha en Venezuela o programas de televisión, puras porquerías, es lo que pasa. Entonces, y yo les invito, hermano, para que apoyen al hermano Manuel Velázquez. Quizás ya me fui a otro tema, pero eh, sentí en mi corazón decir eso. Eh, bueno, yo hasta ahorita pues ya voy a parar la grabación, ¿verdad? Espero que, que les sea de ayuda, les sea de bendición a aquellos que verdaderamente aman el nombre del Señor Jesús.
a los que están corrompiéndose, a los que están apostatando, a los que están maldiciendo el nombre del Señor Jesús, yo les exhorto y yo les reprendo en el nombre del Señor Jesús para que se vuelvan al santo nombre de Cristo Jesús y abandonen sus ideas raciales y sus ideas tontas, ¿verdad? Que esas son engaños del diablo, señores, para apartarlos del nombre precioso de Cristo Jesús, para que la gente se burle de ustedes. Ya mucha gente está burlando de ustedes, ¿no? Porque un día predican una cosa y para otro día predican otra. No sean tontos, hombre. El nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Ese nombre está en mi corazón, ese nombre está en mis labios, ese nombre está en mi mente, y ese nombre se irá conmigo hasta cuando esté en la presencia del Señor Jesús. Yo no tengo otro Dios que no sea el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, como le dicen los mesiánicos. Pero bueno, sea el nombre del Señor Jesús bendito. Yo les digo que cada día voy a estar haciendo un video o un par de videos o videoconferencias y las voy a estar subiendo grabadas a YouTube y a las redes sociales como es el Facebook y a mis páginas web. Tengo varias páginas web, así es que eh, allí van a estarme viendo muy seguido, señores. Y yo sé que muchos me van a maldecir, muchos me van a odiar, porque voy a estar atacando a todos esos mentirosos, a todos esos que andan haciendo puras tonterías ahí entre el pueblo evangélico. Los voy a estar reprendiendo y los voy a estar exhortando duramente. A todos esos vividores, a todos esos charlatanes, los voy a exhortar en el nombre del Señor Jesús. Paz y bendiciones a toda la iglesia en nombre del Señor Jesús, allá a nuestros hermanos en el estado de Sonora, a mi hermano Juan Carlos Cuen, al pastor de allí Hermosillo, al pastor Gilberto Neyoy, a nuestro hermano Ramón Felipe Cuen Loarria, no sé pronunciar bien su apellido, hermano Ramón Felipe, el Señor Jesús me lo bendiga a usted y a toda su familia, a todos nuestros hermanos de allí de Hermosillo, a todos nuestros hermanos del estado de Sonora, del estado de Sinaloa, del estado de Baja California, a todos nuestros hermanos de la iglesia del nombre del Señor Jesús por esos lugares. Y aquí en México hay muchos hermanos que son buenos hermanos, que amigos míos ahí en el Facebook, este, que nos aprecian con cariño. Aquí en México hay muchos hermanos que todavía tenemos, que nos guardan un aprecio. A ellos yo les envío un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesús y les digo que aquí estaré cada día subiendo esta clase de pláticas, de comentarios y voy a estar atacando a todos aquellos que están contradiciendo o pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesús. Paz y bendiciones les envía su amigo y hermano José Luis González Aguilar desde este hermoso estado de Chihuahua, aquí en México. Paz y bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias.